Soy María Carolina Castillo Torres, estoy cursando el cuarto nivel de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato, y les voy a hablar sobre el contrato de aprendizaje. Según el artículo 157 del Código del Trabajo, el contrato de aprendizaje es aquel en virtud del cual una persona se compromete a prestar sus servicios a otra por tiempo determinado, el que no podrá exceder de 1 año a cambio de las enseñanzas de un arte, oficio o cualquier forma de trabajo manual y salario convenio. El contrato de aprendizaje de los adolescentes no durará más de 2 años en caso del trabajo artesanal y 6 meses en el trabajo industrial u otro tipo de trabajo. En ningún caso la remuneración del adolescente aprendiz será inferior al 80% de la remuneración que corresponde al adulto para este tipo de trabajo. El contrato de aprendizaje deberá contener la determinación del oficio, arte o forma del trabajo en materia de aprendizaje y los mecanismos de transferencia de los conocimientos al adolescente y al aprendiz. El tiempo de duración de la enseñanza, el salario gradual o fijo que ganará el aprendiz y las condiciones de manutención y alojamiento cuando sean de cargo del empleador. Y las de asistencia y tiempo que podrá dedicar el aprendiz a su instrucción fuera del taller. Es importante también la declaración del empleador de que el aprendiz ha cumplido 15 años en el caso de adolescentes, de acuerdo con la copia de cédula de identidad o partida de nacimiento que se adjunta al contrato. Esto según el artículo 158 del Código del Trabajo. En el artículo 90 del Código de la Niñez y Adolescencia constan los derechos de los aprendices, en donde estipula que en los contratos de aprendizaje constará una cláusula sobre mecanismos de transferencia al adolescente de los conocimientos del oficio. La jornada del aprendiz se sujetará a las disposiciones relativas al trabajo en general y al de menores en su caso. Esto según el artículo 159 del Código del Trabajo. Según el artículo 84 del Código de la Niñez y la Adolescencia, por ningún motivo la jornada de trabajo de los adolescentes podrá exceder las 6 horas diarias durante un periodo máximo de 5 días a la semana y se organizará de manera que no limite el efectivo ejercicio de su derecho a la educación. En el Código del Trabajo, en el artículo 160, se estipulan las obligaciones del aprendiz, las cuales son: prestar con dedicación sus servicios sujetándose a las órdenes y enseñanzas del maestro; observar buenas costumbres y guardar respeto al empleador, sus familiares y clientes del taller o fábrica; cuidar escrupulosamente los materiales y herramientas, evitando en el posible cualquier daño; guardar reserva absoluta sobre la vida privada del empleador, familiares y operarios, practicando la lealtad en todos sus actos; y procurar la mayor economía para el empleador en la ejecución del trabajo. En el artículo 161 del mismo código, las obligaciones del empleador respecto al aprendiz son enseñar al aprendiz el arte y oficio o forma de trabajo a que se hubiese comprometido, pagarle cumplidamente el salario convenio, guardarle consideración absteniéndose de maltratos de palabra u obra, garantizar especialmente los derechos de educación, salud y descanso de sus aprendices, preferirle en las vacantes de operario y otorgarle después de concluido el aprendizaje un certificado en que conste su duración, los conocimientos y la práctica adquiridos por el aprendiz y la calificación de conducta por este observada. Las obligaciones del empleador del artículo 42 del mismo código y las obligaciones del trabajador del artículo 45 serán obligaciones que se tomarán en cuenta en cualquier contrato. Del mismo código, en el artículo 163, están las causales de despido al aprendiz. Hay que tener en cuenta que el empleador puede despedir al aprendiz sin responsabilidad, por faltas graves de consideración a él, a su familia o a sus clientes y por incapacidad manifiesta o negligencia habitual en el oficio, arte o trabajo. Asimismo, en el artículo 164 del mismo código, causas por que el aprendiz puede separarse. El aprendiz puede justificadamente separarse del trabajo por incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones puntualizadas en las reglas 1, 2, 3 y 4 del artículo 161 de este código. Y si el empleador o sus familiares trataren de inducirle a cometer un acto ilícito o contrario a las buenas costumbres. En ambos casos, el aprendiz tendrá derecho a que se le abone 1 mes de salario como indemnización.
En toda empresa industrial, manufacturera, fabril o textil deberá admitirse por lo menos el 5% de aprendices y cuando más el 15% sobre el número total de trabajadores. En empresas donde trabajan menos de 20 obreros, es obligatorio admitir siquiera un aprendiz. El Ejecutivo reglamentará todo lo relacionado con el incumplimiento o cumplimiento del inciso anterior, y si por cualquier motivo el empleador no pudiere o no quisiere recibir aprendices en el centro de trabajo, pagará anualmente al SECAP el costo de capacitación del 5% de los aprendices en las ramas de trabajo que fijen de común acuerdo. Esto según el artículo 165 del Código del Trabajo. Las empresas antes dichas, si el empleador no pudiere dirigir personalmente el aprendizaje, señalará a la persona que deba hacer de maestro, según el artículo 166 del mismo código. El aprendiz podrá en cualquier tiempo obtener la categoría de operario o de obrero calificado. Si se opusiese el empleador, podrá pedir al juez del trabajo que se le sujete a examen. Esto estipula el artículo 167 del Código del Trabajo. En el artículo 168 del mismo se dice que podrán celebrarse contratos de aprendizaje en la industria, pequeña industria, artesanía o cualquier otra actividad para la enseñanza de un arte, oficio o de cualquier modalidad de trabajo manual, técnico o que requiera de cierta especialización en sujeción a las normas de este capítulo, en lo que fueren aplicables.